Quiero decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, platicaremos sobre el derecho humano a un ambiente sano, una mirada a su aplicación sin género, eficaz, legítima y sostenible en el contexto internacional. Para ello nos acompaña Violeta Natalia Gutiérrez Flores Peón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, compartiré una breve reseña curricular de nuestra invitada. Violeta es abogada con especialidad en Derecho Ambiental, recién egresada de la maestría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. A los 23 años, inició un movimiento social respecto a una iniciativa de ley ciudadana para otorgar personalidad jurídica al lago de Chapala, el cual se encuentra en el estado de Jalisco, México. Dicho lago resulta ser el más grande de México y el tercero a nivel Latinoamérica. Lo anterior, con el objetivo de reconocer derechos para la naturaleza. Desafortunadamente llegó la pandemia y tuvo que pausar la iniciativa. Tiempo después se incorporó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin embargo, Violeta es una fiel creyente de que la comodidad es la prisionera más grande, por lo que sale de la Secretaría con el objetivo de retomar la iniciativa de ley y lograr los derechos de la naturaleza en México. Ha escrito diversas columnas y proyectos relativos a los derechos de la naturaleza y ha participado en foros donde se debaten temas relativos al derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua. Violeta, gracias nuevamente por aceptar mi invitación. Feliz de tenerte en el programa. Nuevamente bienvenida. Jesús, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Considero que es de suma importancia que existan estos espacios de análisis y reflexión sobre los derechos humanos, así que felicitaciones por su gran labor y aquí estoy a tus órdenes. Hablar de los derechos de la naturaleza implica hablar también de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna e instrumentos internacionales. Como defensora de estos derechos, ¿qué nos puedes compartir al respecto, Violeta? Parece una pregunta obvia, pero ¿por qué preocuparnos y ocuparnos de la defensa de los derechos ambientales? Mira, Jesús, como tal, los derechos de la naturaleza aún no están contemplados en nuestra Constitución o en nuestra Carta Magna, como también se le dice. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que hablar de los derechos de la naturaleza implica el cumplimiento de derechos humanos que sí están establecidos en nuestra Constitución o en los tratados internacionales que México ha ratificado, como por ejemplo el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la salud, etc. Y contestando a tu pregunta de por qué debemos preocuparnos y ocuparnos en la defensa de los derechos ambientales, pues sería una larga respuesta. Sin embargo, para sintetizar, me gustaría comentarte que los problemas ambientales son problemas de justicia social. En los últimos años se han incrementado exorbitantemente los problemas ecológicos. Hemos actuado como seres humanos desde un sentido antropocéntrico, poniéndonos como el centro de todas las cosas, lo cual ha sido firmar nuestra sentencia de muerte y firmar la sentencia de muerte de muchas especies bióticas y abióticas. Necesitamos, Jesús, concientizarnos en el hecho de que los daños ambientales son de difícil reparación y en algunas ocasiones, por ejemplo, si se trata de la pérdida o extinción de especies bióticas o abióticas, pues son daños irreparables. La naturaleza nos dota de todo lo que necesitamos para vivir: agua, oxígeno, alimento,
entre una y mil cosas más, por lo que no debe de ser un pormenor que cada uno y una de nosotras nos preocupemos y nos ocupemos en la protección y cuidado de la naturaleza. Hay que ser empáticos, responsables y no ser egoístas. Las futuras generaciones merecen iguales o mejores derechos de los que ahora poseemos. Y enfatizo en ser empáticos porque ha sido muy común escuchar: ¿para qué cuidamos el medio ambiente si algún día nos vamos a morir? Y para mí, Jesús, honestamente, esos comentarios carecen de humanismo, de empatía y de inteligencia, porque es claro que algún día nos vamos a morir y también probablemente que nos vamos a extinguir como especie humana, pero no sabemos cuándo pasará esto y no por ello vamos a dejar de ser empáticos. Para mí la empatía, Jesús, es la medicina que este mundo necesita. Una comunidad intergeneracional justa debe dejar hablar a los que no pueden hacerse oír. Violeta, comenté al inicio de tu presentación que eres escritora, investigadora. Me di a la tarea de leer parte de tus trabajos y encontré un texto de ITESO muy interesante. ¿Qué pasa con otros países de América Latina en el tema que nos ocupa el día de hoy? ¿Qué significa para ti encabezar o enarbolar esta lucha por un ambiente saludable? Los derechos de la naturaleza en América Latina inician como tal en el año 2008, cuando el país Ecuador establece constitucionalmente que los entes de la naturaleza son sujetos o titulares de derechos. A partir de esta tendencia iniciada por Ecuador, países de América Latina como Bolivia y Colombia iniciaron procesos mediante los cuales otorgaron derechos a la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de Colombia, fue un tema particular, ya que la comunidad aledaña al río Atrato, que a este río fue al que se le reconoce con personalidad jurídica, estuvo luchando para que se le reconociera al río como sujetos de derecho. Esto lo solicitaron por medio de un juicio y se llegó a la sentencia de la Corte Constitucional, donde reconocen al río Atrato como sujetos de derecho con personalidad jurídica. Tiempo después pasa lo mismo con el río Wanganui, pero en Nueva Zelanda, donde la comunidad maori, que es esta comunidad que está aledaña al río Wanganui, estuvo luchando por más de 100 años para que a este río se le reconociera como un ecosistema vivo con derechos. Es así que se crea la ley Te Agua Tupua, donde se establece en esta ley la tutela que tendrá el río Wanganui y cómo será el procedimiento de su protección con personalidad jurídica. También, pasado el tiempo, pasa algo similar con el río Ganges en la India, donde acá el Tribunal Superior del Estado declara al río Ganges como sujetos de derechos con personalidad jurídica. Es así que, pues, con el paso del tiempo, pues vemos que se han ido amplificando los ecosistemas reconocidos como sujetos de derecho a nivel internacional. Acá en México, por ejemplo, ha habido avances en el tema. Un colectivo en Yucatán hace tiempo estuvo luchando mediante un juicio para que a los cenotes de Jomún se les reconociera como sujetos de derecho. También en algunas constituciones locales, como en la de Ciudad de México o en la de Oaxaca, se ha establecido que la naturaleza de esos estados es sujeta de derecho. Y pues bueno, acá en Jalisco, en el estado donde es tu servidora, en el año 2020, junto con otras personas, iniciamos un movimiento para dar personalidad jurídica al lago de Chapala. Este lago, Jesús, es el lago, como tú bien lo mencionaste al inicio de este programa, es el lago más grande e importante de México y el tercero a nivel Latinoamérica. Entonces iniciamos este movimiento para darle personalidad jurídica por medio de una iniciativa de ley ciudadana. ¿Por qué decidimos hacerlo mediante una iniciativa de ley ciudadana? Pues esto es un mecanismo de participación de democracia directa, donde las y los ciudadanos podemos proponer leyes o reglamentos a los congresos locales, en este caso al Congreso del Estado de Jalisco, para que se puedan discutir propuestas de ley o reglamentos y en su caso se puedan aprobar. Sin embargo, pues al poder ejercer este mecanismo se tienen que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo que se recolecten el 0.05% de firmas del último padrón electoral, el Instituto Nacional Electoral tiene que validar estas firmas, redactar la ley con su exposición de motivos, etcétera. Pero bueno, decidimos hacerlo con este mecanismo de participación ciudadana, ya que el objetivo es visibilizar el proyecto
para que las y los jaliscienses sepan que existen estos mecanismos de participación ciudadana y conozcan lo que implica reconocer derechos a un ecosistema tan importante para nuestro estado y nuestro país. Como bien lo comenté, se inicia esto en el año 2020 debido a que hice mi tesis de licenciatura en Derecho respecto a este tema. Y pues bueno, haciendo toda la investigación de mi tesis, me percaté las grandes crisis sociales y ecológicas que se han desencadenado por tener a un lago, en este caso el lago de Chapala, en pésimas condiciones sociales y ambientales. Y pues bueno, uno de los problemas que se han desencadenado por tener un lago en pésimas condiciones ambientales es el tema de la salud. Jalisco ha estado en segundo lugar a nivel mundial con la tasa de mayores enfermos renales, específicamente en toda la ribera del lago de Chapala, esto debido a la mala calidad del agua del lago, así como también pues se han extinguido diversas especies que se encontraban en el ecosistema que conforma el lago. Ha habido sequías del lago y pues a veces, Jesús, no tenemos esta información acá en Jalisco, pero en toda la zona metropolitana de Guadalajara nos abastecemos alrededor de un 60% del agua del lago, por lo que pues consideré que este lago debía ser protegido de una manera particular, que debía reconocerse como un ecosistema con derechos mediante la figura de personalidad jurídica. Y pues bueno, se podrá pensar que es raro otorgar personalidad jurídica a un ecosistema. Sin embargo, pues no hay que olvidar que dicho estatus legal también lo tienen los condominios, los sindicatos, los partidos políticos, ¿no? Y pues se hace claro que pues al otorgar personalidad jurídica al lago de Chapala se vuelve necesaria que sea una tutela multisectorial. Como bien lo comenté, pues se inicia este movimiento en el año 2020, pudimos recabar alrededor de 600 firmas, sin embargo pues nos cayó la pandemia y pues se nos complicó el tema de la recolección de firmas porque no podíamos concentrarnos en espacios públicos. Pero pues bueno, han pasado 4 años, Jesús, y desde que inició esto, y el lago de Chapala sigue en iguales o peores condiciones sociales y ambientales, por lo que ahora queremos retomar esta iniciativa ciudadana. Y respecto a la pregunta que me haces de qué se siente en encabezar o enarbolar esta lucha, yo no considero que encabezo esta lucha. Simplemente me apasiona el tema, me apasiona la protección de la naturaleza y me gusta que la ciudadanía esté involucrada en estos temas tan relevantes, pues con el único objetivo de poder regresarle a la naturaleza un poquito de lo que ella nos regala día con día. Violeta, considerando estos puntos tan importantes de los que nos has hablado en el programa, desde tu punto de vista, ¿cuál es la relación ambiente-género? Justamente porque el título del programa, El derecho humano a un ambiente sano, una mirada a su aplicación sin género, eficaz, legítima y sostenible en el contexto internacional, hace referencia a la aplicación, cito, sin género, ya que en el sentido más amplio de la palabra, el gozar de condiciones ambientales saludables nos impacta y debe importar a todas las personas. Aquí el género no tiene nada que ver, debe importarnos por igual. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Fíjate, Jesús, que se ha hablado en diversas investigaciones, proyectos, etcétera, una relación entre género y medio ambiente, desde una perspectiva donde la mujer padece en mayor medida los estragos de las problemáticas ambientales. Sin embargo, a mi muy humilde punto de vista, y como bien lo comentas, los temas ambientales pues no pueden tener género, ya que la naturaleza no conoce de ello y nos dota o no de servicios ecosistémicos a la sociedad en general, sin importar el género u otra cuestión social o condición social. Y para cerrar este episodio, ¿te gustaría dejar algún mensaje a las personas que nos escuchan, a nuestro auditorio, alguna reflexión o petición que quieras compartirles? Claro que sí, Jesús. Muchas gracias. Y pues mira, la reflexión sería que entendamos que la tierra no pertenece al hombre o a la mujer. Somos la mujer y el hombre quienes pertenecemos a la tierra. No olvidemos esto, cuidemos nuestro hogar. Y la petición sería, Jesús, que puedan apoyarnos los que nos estén escuchando en Jalisco, y hago hincapié los que nos estén escuchando en Jalisco porque al ser una iniciativa de ley de índole estatal, necesitamos recolectar firmas de ciudadanos y ciudadanas jaliscienses, porque necesitamos recolectar alrededor de 4,500 firmas.
También hago un llamado para los biólogos, biólogas, abogados, abogadas, politólogos o cualquiera que sea su profesión para que se sumen a esta iniciativa, ya que se necesitan más personas interesadas en el tema para ir puliendo el proyecto desde varias perspectivas profesionales. Pueden escribirme en mis redes sociales y con gusto les compartimos formatos de recolección de firmas, pues para que este proyecto se pueda lograr en un corto o mediano plazo. Muchas gracias, Violeta. Solamente para compartir a nuestro auditorio, cuando se publique este episodio, ahí encontrarán las redes sociales de Violeta para que puedan contactarla más fácilmente. Debemos agendar una segunda parte porque está muy interesante el tema que nos ocupa el día de hoy. Creo que debemos seguir el cómo avanzas en esta lucha. Espero que este espacio sirva como un puente de conexión hacia más personas, tal como lo refieres, independientemente de la profesión que tengan, y que estén interesadas en la defensa de los derechos humanos, particularmente por un ambiente sano. Violeta, es muy grato tenerte con nosotros. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de inspiración, de formación e interés para nuestro auditorio. Al contrario, Jesús, el placer es mío. Yo encantada de haber participado en su programa. Gracias por este espacio y por impulsar temas de derechos humanos, lo cual en estos tiempos es imprescindible para lograr pues sociedades más justas, más empáticas y más felices. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.